Vamos a analizar consideraciones importantes de esta RTX 5070 Ti. ¿Vale la pena o no? ¿Vale la pena ir por una RTX 4070 Ti Super? ¿Vale la pena ir por una 4080 Super? Vamos a hablar de esto porque es importante. Esta 5070 Ti es bastante atractiva por $750. Lamentablemente hay situaciones para poderla conseguir a este precio y cosas importantes que debemos ver, y es que Nvidia quiere que nosotros comparemos esta RTX 5070 Ti con una RTX 4070 Ti, pero en este caso a Nvidia aparentemente se le ha olvidado de que existe una RTX 4070 Ti Super que se lanzó hace poco menos de un año, y esta sí sería la sucesora directa de esta RTX 5070 Ti. Recuerden que esta RTX 4070 Ti en el 2022 se nos presentó como una RTX 4080 de 12 GB, cosa que se canceló luego de que la comunidad se pusiera una y hiciera que Nvidia cambiara su estrategia. Pero ahora, ¿qué ocurre? Nvidia en esta generación nos continúa vendiendo tecnologías que, si bien es cierto, son bastante buenas, y le digo, aplaudo siempre lo que es el DLSS Super Resolution. Yo ahí te digo, Nvidia ahí tiene los grandes puntos a favor en el Super Resolution. Sin embargo, hay otras tecnologías como la multigeneración de cuadros que son cuestionables, y son aquellas que muestran y venden este salto en verde de lo que sería adquirir un RTX 50 Blackwell. Este es el punto de venta, debes saberlo. Pero cuando vemos y buscamos un RTX 5070 Ti así rapidito, podemos encontrar que esta te puede estar costando hasta $1000. Un modelo TUF, que sabes que es un modelo básicamente gama media de la gente de Asus, y podemos ver que hasta esta Asus Prime, la versión OC, se está comercializando por $940, y esto es consonante con la gente de Gigabyte y así sucesivamente. Pero debes saber que en esta generación Nvidia no lanzó una Founded RTX 5070 Ti, porque bueno, no lo sabemos, pero sí aparentemente Nvidia se ha puesto de acuerdo con Asus, por ejemplo, y algunos board partners, para que puedan también ofrecer, aunque sea de manera simbólica, una Asus Prime no OC por $750. ¿La conseguirás o no? Bueno, lo único cuestionable aquí es que por una versión overclockeada de la Asus Prime de 750, como que overclockeada, me subo aquí arriba por 940. Eso está raro. Estas son realidades del mercado de GPUs, y quiero que veamos algo. Mira, en términos de rendimiento, yo quiero que ustedes entiendan, todas las RTX 50 son buenas GPUs, no se confundan, porque hemos visto las 5090, 5080, ciertamente, aparte del tema de los conectores derretidos que hemos visto en las versiones Founders, y este tema que vuelve a relucir de cables quemados, conectores y todo esto, estos son productos que, si no tuviesen estos inconvenientes, fuesen excelentes. Ahora, cuando estamos erogando bastante dinero, usted espera tener un producto que esté libre de fallos, impecable. Yo espero que esta RTX 5070 Ti, por manejar menores voltajes, no tenga este inconveniente. Pero cuando vemos el tema del rendimiento, y es bueno que lo veamos, esta es una GPU que puede brillar. Aquí vemos la gente de Jaguar Bots han estado viendo algunos números de rendimiento, y donde sí se coloca al lado de una RTX 4070 Ti Super, esta RTX 5070 no es tan rápida. Y yo sé que hay mucha gente que no le gusta solamente ver estos números. Aquí vemos un 7% de aumento y un 8% versus una 7900 XT. Pero recuerden, señores, que para poder activar las tecnologías, se ha demostrado en múltiples ocasiones, debemos tener una tasa base de FPS para poder impulsar la inteligencia artificial. Esto no va a funcionar en escenarios donde la GPU, utilizando todas las tecnologías, no alcance los FPS base. Cuando activarías el punto de venta, que es la multigeneración de cuadros, ahí vas a tener inconvenientes, como vamos a ver a continuación. Entonces, en 1440p, porque esta es una GPU más enfocada para 1440p, estaría solamente un 12% más lenta que una RTX 5080. Pero si vemos aquí arriba una RTX 4080 Super, vemos que los saltos en rendimientos con respecto a esta RTX 5070 Ti se ve muchísimo mejor, y es donde ahí entra tu ingenio como cazador de estas RTX, tanto 40, 50, a qué buen precio la puedes conseguir en 4K. Aquí vemos que los saltos son un tanto marginales, y se ve todavía una RTX 4070 Ti Super siendo un 11% más lenta que una RTX 5070 Ti. Pero cuando vemos contraparte
contrapartes como esta RTX 4080 Super vemos que se sitúa en una mejor posición a 4K y teniendo aquí especificaciones similares. Aquí simplemente vemos un 13% más lenta que una RTX 5080, y esto es importante saberlo porque cuando vemos estos números de rendimiento y vamos y activamos las tecnologías, porque si usted está comprando una GPU de Nvidia, obviamente es porque te gusta, además del de Super Resolution, que es fenomenal, y más ahora con este modelo transformativo, el cual debes saber que aún no es perfecto, hay una mejora sustancial y hay recomendaciones a seguir. Aquí he demostrado, he hecho pruebas donde vemos que Nvidia te dice activa DLSS rendimiento. El DLSS rendimiento no te ofrece una calidad visual tan aceptable como te lo puede ofrecer un DLSS calidad. Eso Nvidia al principio en esta presentacióncita te lo colocaba, pero ya ahora no te colocan. Te dice DLSS Super Resolution, pero no te dice cuál preset, si es rendimiento, si es calidad. Nvidia ya esto lo quitó para cuidarse en salud y te lo deja así súper ambiguo. Ni siquiera FPS te coloca, ni siquiera te coloca aquí temas de latencia, preocupaciones. Hay usuarios, señores, deben saber que están esperando esta 5070, que vamos a hablar próximamente sobre ella, y yo no sé por qué Nvidia coloca aquí una 4070. Sí, básicamente deberían colocar una 4090. Ustedes saben, Jensen Huang en su momento dijo que una 5070 iba a ser similar en rendimiento a una RTX 4090. Bueno, todavía estoy esperando esa promesa de Jensen Huang, pero debemos saber que es importante cuando compramos una GPU de Nvidia y más una RTX 50 que utilicemos las tecnologías. Entonces, si tú me dices, bueno, si activar las tecnologías es contraproducente al final, ¿de qué me sirve el punto de venta? Por ejemplo, vemos un caso aquí dentro de las pruebas de Digital Foundry donde han estado comparando esta RTX 5070 Ti, obviamente por razones desconocidas. No sé por qué Digital Foundry lo hace de esta manera. Obviamente aquí te colocan DLSS rendimiento, y personalmente te digo, el DLSS rendimiento, aunque sea el modelo transformativo, tiene sus situaciones. Aquí podemos ver la cantidad de cuadros y las latencias que tendrías con respecto a estas GPUs. Aquí se compara hasta con una 4090 que te puede alcanzar esta tasa de cuadros y menores latencias. Yo sé que hay usuarios que les gusta jugar con latencias más altas y no pasa nada. Aquí puedes alcanzar a tener 60 milisegundos, no pasa nada, pero hay escenarios, por ejemplo, escenarios como el del Alan Wake, que podemos ver aquí, en donde puedes alcanzar, activando la multigeneración de cuadros por 4, tener esta tasa de frame 112 y alcanzar 102 milisegundos de latencias indistintos. Si lo activas por 3, si lo activas por 2, tendrías esta alta latencia. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, básicamente que cuando utilizamos todas las tecnologías, aquí hablando de DLSS 4, Full Ray Tracing, estamos viendo aquí en 4K DLSS rendimiento, considerando que estaríamos renderizando internamente a 1080p, puedes tener este escenario, y con una 4090 tendrías menos latencia, alta aún, pero esto es un indicativo de que aquí debes de tomar decisiones, o quitar Ray Tracing o optimizar, y estas son las cuestiones que se van dando en estos escenarios. Yo quiero que usted entienda algo. El tema de los precios aquí es fundamental, porque si bien es cierto, cada quien juega como quiera, como le parezca, y esta es la versatilidad del PC, debemos saber y debemos estar claros que estamos en un loop, estamos en un déjà vu. ¿Cuál es este, Sensei? ¿A qué te refieres con esto? Bueno, es simple. Nvidia continúa creando GPUs con tecnologías que son fenomenales. Sin embargo, la mala optimización de los desarrolladores hace que estos escenarios se continúen dando, escenarios donde nosotros podemos observar que aunque tengamos los mejores componentes y tengamos una alta tasa de cuadros, esta tasa de cuadros a nosotros no nos salvará, porque cuando yo utilizo un DLSS rendimiento, estoy haciendo un intercambio en calidad visual, lo cual es descomunal. Entonces hay escenarios que se complican. Ahora, ¿qué yo te diría a ti? Bueno, aquí está tu capacidad de hacer las respectivas diligencias. Conseguir una RTX 4080 Super para mí sería una gran apuesta, porque es simple, señores. A nivel de composición, un RTX 4080 te ofrecerá mayor cantidad de núcleos CUDA. Estamos hablando que esta RTX 5070 Ti te puede dar aproximadamente de 8000 y tanto, 8,9, casi 9000 núcleos CUDA, pero la RTX 4080 Super te puede ofrecer 10300 aproximadamente núcleos CUDA. Independientemente de esto, hemos visto que la RTX 4080 te puede ofrecer mejor rendimiento, y una 4080 Super también
también te puede ofrecer mejor rendimiento que esta RTX 5070 Ti. Entonces aquí empiezan las decisiones, porque ¿cómo va a ser que estoy comprando una GPU de generación actual y esta GPU de generación actual no puede superar la clase superior de la generación pasada? Esto ha sido continuo desde la RTX 5080, que no puede superar una 4090, y vemos el mismo caso en la RTX 5070 Ti. Yo sí le puedo decir que aunque usuarios denominen que esta es una GPU decepcionante, que es mala, yo creo que la forma aquí más importante de ver las cosas es situarte como usuario final y el uso de las tecnologías, activar todas las tecnologías, señores. Cuando vemos casos de un Cyberpunk, por ejemplo, un juego que está súper bien optimizado, ese es un caso de éxito, pero Cyberpunk tiene ya 5 años. Cuando vemos un Alan Wake que tiene desde 2023 aproximadamente, vemos el rendimiento que te da cuando utilizas toda la tecnología. Entonces, de aquí en adelante, los desarrolladores van a continuar lanzando videojuegos más dependientes de las tecnologías, pero no tan bien optimizados. Entonces, todavía vemos que activar ray tracing en algunos videojuegos se vuelve, independientemente de la clase, se vuelve un tanto cuestionable, considerando también que los consumos son una parte fundamental. Algo que me ha gustado mucho es que este RTX 5070 Ti por lo menos no es sustancialmente tragona en términos de voltaje, se las arregla para rendir, de hecho ser más eficiente que una RTX 4070 Ti Super, una 4080 y una 4080 Super, la cual también no es algo tan descabellado. Obviamente todos estos números se pueden mejorar a través de un Undervolt y no perder rendimiento, pero se ve mucho más atractiva que las otras propuestas que hemos visto de Nvidia. Y nada, mira, me gustaría saber tus impresiones con respecto a este RTX 5070 Ti. Ustedes saben que estamos esperando la próxima RTX 5070 y también estamos esperando la semana que entra, estaremos viendo la presentación de AMD para ver qué estaría ofreciendo, porque saben también que la producción en masa de estas GPUs se está demorando un poquito más, señores, se estará demorando hasta marzo, y esto también ahí va a ser un poco complicado, porque al haber pocos productos, pocas GPUs, va a aumentar la demanda, van a subir los precios. Entonces habría que ver con qué viene AMD, si viene con una propuesta atractiva para competir con estas GPUs para que los precios bajen, y ver cómo esto puede continuar evolucionando. Pero mi consejo aquí es espera. Si ves una RTX 4080 Super o 4070 Ti Super, vas a estar también tranquilo y bien, no va a haber una gran complicación y vas a tener un rendimiento excepcional. Muchas gracias a todos los que se han estado suscribiendo aquí. Vemos a Miguel Vargas, a Iván Porras, Carlos Sacia, y tenemos aquí Hernández. Muchas gracias por continuar suscribiéndose al Club Gaming Antes. Suscríbanse, dejan un like y lo estaré leyendo y respondiéndole. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en este video del club para que se mantengan siempre a lo último de tecnología PC Gaming, sin contratos ni lambonerías. Club Gaming Antes, yo soy CC, me despido y nos vemos por aquí. Chao, chao.